digamos, de la velocidad. Perdón, yo tengo la ecuación de la posición, ¿no? Pero si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que yo debo hacer entonces ahora, ¿qué cosa es? Tomar la ecuación y debo derivar ambos miembros. Porque recuerde que la derivada de la velocidad o la derivada de la posición va a ser para mí entonces aquí lo que yo llamaría la velocidad en función del tiempo, que esto sería igual entonces a la derivada. Pero si yo derivo acá el segundo miembro y ¿qué es lo que estoy haciendo en ese caso? O sea, cuando digo la velocidad no es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ya. Entonces, como yo quiero acá derivar esta parte, entonces, al derivar, lo que yo podría incluso considerar, como acá tengo la derivada de una resta, usted dice, voy a derivar el 80t, ¿sí? Pero a su vez incluso, para evitarme problemas, como este e está elevado a la menos 3, entonces esto lo puedo pasar al numerador, pero pasa, ya, lo voy a quitar, entonces lo voy a escribir como 2 por e a la t, pero ya no es menos, ahora es más, y todo este término, o sea, lo estoy dando una forma apropiada para poder derivarlo sin problema, ya que es igual a la derivada de una suma. Derivada de una suma, entonces aquí, usted dice, voy a tomar, sería la derivada, hoy lo voy a hacer por pasos, sería, como tengo la derivada de una resta, sería la derivada de 80t, ya, menos, entonces la derivada Profe, perdón, ha puesto 2e a la 3t y es a la menos 3t. ¿Perdón? El 2 a la e no sería a la menos 3t. ¿Por qué? Porque la expresión de arriba está e a la menos 3t. ¿Alguien le puede orientar a su compañero lo que está preguntando? Cuando está en menos es 1 sobre 3 y después pasamos el inicial al Cusco y se pasa para arriba. No, pero si el exponente es negativo en el denominador, en tercero y secundaria le han enseñado en teoría de exponentes que cuando pasa el numerador pasa con signo cambiado. Ok, sí. Aquí me di cuenta. Gracias. Me di cuenta, sí. Gracias. Ya. Entonces, esto va a ser igual. Derivada de 80t, ¿qué me quedaría, Esteban? Yo le estoy preguntando cuánto es la derivada de 80. 80t, ¿cuánto es la derivada? Por el chat ya 20 personas han respondido, Esteban. Pueden mirar, es 80. Muy bien, menos, y la derivada de 12 a la 3t aplicando regla de cadena, ¿qué me dice? La regla de cadena me dice que al derivar esa expresión me debe quedar 2 que multiplica a la función
¿no? Ah, igual. Y eso multiplicado todavía por quién? Por la derivada. ¿Por la derivada de quién? Por la derivada de quién? De la potencia, que sería ¿qué? 3t. Ah, pero si yo derivo el 3t, ¿cuánto me va a dar esa derivada de 3t? Esto me va a quedar igual. Entonces, derivada de 3t, ¿cuánto vale? 3. Entonces, quiere decir que finalmente esta expresión me debe quedar 80 menos 6c a la 3t, ¿no? Entonces, automáticamente quiere decir que la velocidad en función al tiempo va a quedar igual, entonces a 80 menos c a la 6t. Y se entiende que si la posición está en metros por segundo, entonces esto debe estar en ¿qué? Perdón, si la distancia está en metros y el tiempo en segundos, esto será metros sobre segundo porque hay que indicar las unidades. Ahora, el cálculo ya está. Relativamente, si hay cálculo de representación, entonces ya tengo el cálculo de la ecuación. Hay que tener cuidado si me pide que exprese con unidades y ahora me pide que muestre la gráfica. Si yo quiero mostrar la gráfica, ¿puede copiar la función, por favor? A ver, saquen su clase para que grafiquen esa función. ¿Tienen su clase de la mano, por favor? A ver, grafiquen la función. Voy a intentar compartir con ustedes la clase. Profe, perdón, antes de que continúe, ¿podría aclarar una pequeña duda que tengo? ¿Sobre el tema o otro tema? Sí, sobre el tema. Ya, pregunté. En derivadas, nosotros que siempre trabajamos cuando hablamos de regla de cadena, es cuando el x, en vez de que la derivada sea de una expresión basada en x, que se vuelva, en vez de x, un argumento. Para estos casos aplicamos la regla de cadena. O sea, Sí. un 3x en sí ya es un argumento, o un 4x. Claro, ya es un argumento. Ok. Cada vez ya, si tú tienes incluso 2x, ya es un argumento. Entonces está en la variable simple cuando aparece solamente x o t o cualquier letra, ¿no? Eso Okay. es lo que hay que tener utilidad. ¿Ya? Listo, gracias, profe. Ya. A ver, vamos a graficar la función, o espero que ya la hayan graficado, ¿sí? Entonces voy al modo gráficas y tablas, voy a levantar este check, y ahora voy a colocar aquí ya la función que es 80 menos 6 elevado a la 3x, ¿no? Nuevamente avanzo y debo colocar, como el tiempo es positivo, me interesa fundamentalmente con el x mayor o igual a 0. Porque en este caso el x me está representando el tiempo, ¿no? Le pongo el check y le voy a pedir graficar. Entonces mi escala no está muy apropiada. Voy a las 4 flechas. El x comienza en -2. Bueno, termina en 5. El y mínimo le voy a colocar, digamos acá, por decir un -10. Y el y máximo le voy a poner un 100. Y le pongo a aceptar. Y ahí está mi gráfica, ¿no? Le pongo un resize. Acá ese es mi gráfica. Por ejemplo, ¿qué estaría pasando ahí, digamos, en mi ecuación? Entonces, tengo la gráfica. Se entiende
Entonces, que ahora, esa gráfica yo la voy a bosquejar y la voy a dibujar, ¿no? Por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto sería la velocidad? Entonces yo voy a hacer una tabla, ¿ya? Donde voy a iniciar en 0, voy a terminar, por decir, en 10, y quiero un paso, digamos, cada 0.5. Ahora habilito el libro. Ya. Cuando el tiempo vale 0, ¿qué pasó con el valor de la velocidad? ¿Alguien me puede decirla, por favor? ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? ¿Perdón? O sea, según la tabla que yo acabo de ver, cuando el tiempo vale 0, ¿cuál es la velocidad de la partícula? ...74 metros por segundo, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿y cuando vale un segundo, qué pasó con la velocidad de ahí, Esteban? ¿Se ve en la tabla? No estoy preguntando cuánto es la velocidad cuando ha pasado un segundo. Simplemente te estoy pidiendo que leas el valor. Eso es lo que estoy pidiendo. O sea, no estoy... ahora, y por ejemplo, cuando vale 2 segundos, o sea, la velocidad comienza en positiva y luego pasa a ser, ¿qué? Negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me preguntan cuándo la velocidad vale 0. Lo regreso acá, ya, voy a regresar a la ecuación de la gráfica. Menú, gráficas. Yo tengo esta función, la gráfico. Entonces voy a entrar al análisis gráfico, entro a resolución gráfica. A ver, un favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Cuando le pido que hablen, no hablan, pero yo estoy filtrando ruidos y me está atormentando el ruido que hay. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ahora, por ejemplo, yo entro a la resolución gráfica, ¿ya? Y voy a calcular el X, ¿ya? Cuando el Y vale 0. Y le pongo a aceptar, y miren que la gráfica donde salió el cursor. El cursor sale en esta posición más o menos en 0, a ver, ya, en 0,8694. Entonces, quiere decir que si a mí me preguntan ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que la velocidad se haga 0? Entonces, en ese caso, yo voy a notar de que ya, en el Xman, para ver la gráfica le puse 100, pero acá la puedes cambiar también, Jacqueline, puedes colocar acá, observa. Yo le puse el Yemin -2, el tiempo va a ser positivo, pero para que se conserve el eje, lo dejo en -2, ¿ya? Y luego, el máximo le puse 5, el Y mínimo, bueno, le he puesto acá un -74 y el máximo, creo que con un 80 ya es suficiente para poder ver la gráfica. Le pones a aceptar y así se ve la gráfica, ¿no? Entonces, cuando yo calculé este punto, yo hice el análisis gráfico, le pedí calcular el X cuando el Y vale 0. Ojo que si el Y vale 0, estoy pidiendo que la velocidad sea 0. Pero cuando la velocidad vale 0, a ver, Michelle me dice 0,86 metros por segundo, no. Sería 0,86 segundos. Porque en la horizontal yo mido el tiempo y en la vertical
yo mido la velocidad. Entonces significa que la velocidad vale 0. Entonces corrija ese valor. Entonces, si a mí me preguntan, Michelle, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, a ver, Michelle, yo te hago la siguiente pregunta. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto es la velocidad? 0, cuando el tiempo vale 0, ¿cuándo es? Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? 0,86 metros por segundo. ¿Está escuchando la pregunta? Sí. Te estoy preguntando, observa tu gráfico. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? Por el chat y hay algunos que están respondiendo, guíate por ellos también. Cuando vale 0. Sí, 74 metros por segundo. Ahora la pregunta es, ¿en qué instante la velocidad se reduce? En 0,86 segundos. Eso es lo que estamos queriendo aclarar. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si el tiempo tiende a ser muy grande? ¿Qué pasaría con la velocidad? Disminuye. Cuando tú ves la gráfica, ¿qué está pasando con la gráfica? ¿Está creciendo o está decreciendo? Entonces significa que cuando el tiempo aumenta, la velocidad aumenta o disminuye. Disminuye. La velocidad disminuye. ¿Y qué pasaría cuando el tiempo es muy grande? ¿Qué pasaría con la velocidad? Que se hace negativa. No, pero ¿qué tendencia tiene? O sea, ¿tiende a qué? ¿A menos 20, a menos 50 o a qué valor? A menos infinito. Eso es lo que quiero que llegue. Entonces, quiere decir, decimos, cuando el tiempo aumenta, la velocidad de la partícula disminuye, ¿no? De tal manera que cuando el tiempo es muy grande, la velocidad tiende a ser ¿qué? Menos infinito. ¿Entendió, Michelle, la respuesta? Sí. A eso es lo que quiero que lleguen a la hora de evaluar un problema de interpretación. Entonces, cualquier problema de interpretación se evalúa en esta manera. Michelle, ¿estás en la calle? No. A ver, un favor, si no participan, apaguen su micrófono porque se escucha todo lo que conversan. En mi caso no hay ruido. Esteban, ¿puedes apagar, puedes apagar tu micrófono, por favor? Parece que estuvieran haciendo la unión ustedes. Ya, solucionado, le apagué el micrófono y hasta el próximo ciclo. Se escucha hasta lo que digita, lo que conversa, la radio que tiene de fondo. No, ya le acabé de apagar su micrófono. Ya, Michelle, ¿alguna otra consulta sobre el problema? No, ninguna. ¿Quiere llorar? No. Ya. Entonces, sí, Javier, dime, te escucho. Profe, podría realizar el proceso otra vez para saber cuál es el valor de X cuando lleva el 0, por favor, o sea, con la ClassPad. Con la ClassPad. Ya, mira, sí. Hay varias formas de hacerla, ¿correcto? Una es la forma gráfica. Mira, yo regreso a la función, ¿correcto? Tú tienes aquí, ya, mira, si yo la levanto y quiero graficar, no hay nada, ¿no? Entonces, si quiero, marco la otra curva, pero esa no es la curva que me interesa, levante el check, porque lo que yo quiero graficar es 80 menos c elevado a la 13. Entonces le pongo y apareció la gráfica, ¿no? Como ves, se perdió la gráfica,
Entonces, si yo quiero verla, relativamente, yo muevo el ancho de la ventana y pongo x menos 2, y es 5, el y mínimo, digamos, le colocamos ya un menos 30, y el y máximo le pongo, digamos, un 90. Los valores son relativos, pero tú tienes que buscarla para que aparezca la curva. ¿Te das cuenta? Ya apareció la curva, ¿no? Entonces, voy a ver mi análisis gráfico y, por ejemplo, voy a decir, quiero la resolución gráfica, quiero calcular, por ejemplo, voy a calcular el y cuando el x vale 0. ¿Qué está significando? Que al tiempo le hago valer 0 y quiero saber cuánto vale la velocidad. Mira cuánto te marcó. ¿Lo puedes leer, Javier? 74. 0,74. Ya, entonces, ¿cómo yo interpreto ese valor? A ver, ayúdame, ¿cómo se interpreta ese valor? Que cuando hayan transcurrido el punto de partida va a ser con 74 o sea, el primer valor se lee para el segundo. tiempo. A ver, Javier, el primer valor se lee para el tiempo y el segundo valor se lee para la velocidad. Entonces, ¿qué me dirías? Que cuando el tiempo es 0 segundos, o cuando el cuerpo está en la posición, o antes de que se inicie, digamos, o cuando el tiempo vale 0, el móvil ya tiene una velocidad de ¿cuánto? 74 metros por segundo. ¿No? Ah, pero luego cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué está pasando según la gráfica? Ah, entonces yo quiero saber cómo la velocidad se hace 0. Entonces, voy nuevamente al análisis gráfico, le pongo resolución, calcular, ya, pero ahora voy a calcular el x porque yo quiero que el y sea 0. Como el y vale 0, le pongo aceptar y mira ahora dónde sale el punto. ¿Cómo se lee el punto? Disculpe, profe. ¿Cuánto vale el punto? Le estoy preguntando. 0.86. 34. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? 0.8634. O sea, lo que está graficando la máquina es un par ordenado, pero yo te escucho que lee que es un par ordenado. Ah, ya, 0.8634,0. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Que cuando ha pasado un tiempo de 86 segundos, la velocidad de la partícula, ¿cuánto es? 0. Ah, entonces, si yo quiero interpretar ese valor, voy a decir que el móvil comenzó con una velocidad de 74 metros, su velocidad comienza a descender y cuando han transcurrido 0,83 segundos aproximadamente el móvil se ha detenido. Porque si la velocidad es 0, la partícula está en reposo. Y luego, cuando se aumenta el tiempo, la partícula, su velocidad comienza a ser negativa. Ahora, ¿qué significa que la velocidad sea negativa? Que en lugar de ir en el sentido hacia adelantándose hacia el nivel de referencia, se está acercando hacia él. Profe, no se le escucha muy bien porque creo que alguien está con el micrófono prendido y se escucha un montón de eco. Ya, a ver, ahora Javier, ¿se escucha? Respóndeme por el chat. ¿Ahora se escucha mejor, Javier? Sí, ya, les he eliminado el micrófono a todos, ¿ya? Te voy a hacer algo más práctico. Cuando quieran participar, levantan la mano y les se les activa el micrófono, porque hay algunos que han prendido el micrófono sin que participen y al final lo único que hacen es destruir la clase. En lugar de lograr, entonces, si en verdad no van a estar involucrados en la clase, es mejor que se pongan a ver su programa de televisión o otra cosa, ¿no? Yo espero que
el día de la evaluación no haya ninguna pregunta. Normalmente, jóvenes, cuando yo tomo un examen no acepto preguntas de ningún tipo, ni si en qué salón están, de ninguna cosa, ¿ya? Este es el momento para poder hacer todas las preguntas que se las pueda ocurrir, para que a la hora del examen yo no tenga que absolver ninguna duda. Por último, ni preguntarme qué curso están llevando. Entonces, acá lo importante, básicamente, es que aprendan a usar la herramienta para los problemas de dimensiones, ¿no? Entonces, en la representación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entonces, voy a tomar, ¿no? Entonces, voy acá a la pizarra. Entonces, tomo la nueva página, ¿sí? Y voy a tomar una foto, digamos, del cálculo que acabo de hacer. A ver, un ratito. Entonces voy a la pizarra, ¿no? Entonces, como es un problema de cálculo, el cálculo ya lo mostré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, digamos, un plano, lo voy a ubicar, como lo podría hacer en el examen, ¿sí? Y relativamente, ahora voy a tomar el plumón, ¿sí? Y acá voy a tomar este número, y acá esto, ¿cuánto vale? 74. Aquí yo voy a colocar que esto me va a decir que la velocidad en T hay que indicar las coordenadas, ¿ya? Y aquí voy a colocar que el valor de T. Y relativamente ploteo la curva que tiene este comportamiento, ¿no? Y luego ya tomo el trazo y le indico que este punto, acá ¿cuánto valía el T? Valía 0,86, ¿no? Incluso yo podría decir que el límite de la velocidad del tiempo, cuando el tiempo tiende al más infinito, ¿qué me quedó? Menos infinito. Entonces, ¿qué me dice ahí, Michelle? ¿Puede usar dígitos? No entiendo la pregunta. ¿Puede usar dígitos? ¿A qué se refiere? A ver, Jacqueline, ¿podrías tomar tu micrófono, por favor? Jacqueline Vázquez. ¿Aló? Sí, dime, no entiendo tu pregunta que has hecho en el chat, ¿podrías volverla a realizar? ¿Cuál era tu pregunta, Jacqueline? Ya, Gianluca, toma tu micrófono. No voy a atender preguntas por el chat, por favor, porque son 50 personas y mientras yo quiero leer un párrafo ya están en cola los demás textos. Solamente voy a atender preguntas por el micrófono. Levanten la mano. Ya, si no tiene micrófono es una pena, no lo voy a poder atender. Voy a terminar loco leyendo todas las preguntas que hacen por el chat. No tiene micrófono Gianluca, pero en el salón siempre lo veo que anda con su celular, con los audífonos y tanta cosa, ¿no? Yo no entiendo cómo en una videoconferencia pueden entrar sin micrófono.
A ver, en clase hemos indicado, si yo tengo la ecuación de posición y yo la derivo, obtengo la velocidad. Y si la velocidad yo la derivo, obtengo la aceleración. O sea, esos son conceptos ya que lo hemos visto en clase. Acá yo estoy pidiendo la velocidad, estoy hablando de la velocidad, nadie me responde la velocidad y ya están hablando de aceleración. Entonces, son chicos muy avanzados ustedes, entonces la asesoría no tiene sentido. Pero quiero que me hagan preguntas específicas sobre lo que estamos haciendo. Profesor, mi pregunta iba por el lado de que si teníamos que considerar... Levante la mano, por favor, no sé quién está preguntando. ¿Puede levantar la mano, por favor? Sí, ya. Michelle, dime cuál es su pregunta. Sí, profesor, sobre los decimales, si había alguna restricción para usar solo 2 decimales y luego tendría que usar 3 puntos, o podría usar 2 decimales de frente para colocar las respuestas. No, claro, o sea, poner como lo has indicado 0,86 y 3 puntitos para entender que es un valor aproximado a lo que se quiere calcular, ¿no? Conforme. Gracias. Ya. Ya. Sí, Ariana, tome su micrófono, por favor. Ariana, buenas noches. ¿Profesor? Sí, ¿qué tal? Dime, ¿cuál es tu consulta? No, le preguntaban si a cuántas cifras se pueden aproximar las respuestas. Ya, a ver, hay una compañera tuya que está haciendo una pregunta. Dice, ¿cómo se leería o sea, qué debe poner ella en la interpretación? ¿Usted le puede indicar, por favor, si yo tengo la ecuación de movimiento? ¿Correcto? Hemos encontrado que esto vale menos 2. A ver, ¿cómo lo redactaría usted, Ariana, esa pregunta? Léala, por favor. De la función... No. Ya, la función cuando el tiempo es igual a 0. Cuando hay... ¿Cómo era? Ya, cuando el tiempo vale 0, la distancia es menos 2. Significa que la partícula se encuentra 2 metros atrás del punto de referencia, ¿no? Dicha distancia se mide en metros, ¿correcto? Usted debe tener en cuenta que el tiempo debe ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. Positivo. Eso ustedes deberían escribir, digamos, en esa parte. Ahora, en la otra pregunta, como es de cálculo, entonces yo calculo la derivada y encuentro algunos valores. Por ejemplo, como ustedes hicieron la tabla, entonces también acá sería bueno que agreguen la tablita. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? 74. Cuando el tiempo es 0,86, la velocidad, ¿cuánto vale? 0. Y con eso, y con ayuda de la calculadora, esbozo la gráfica. Entonces eso es lo que yo muestro acá, ¿no? Y además acá indico el límite de la velocidad. Cuando el tiempo es infinito, la velocidad, ¿cuánto es? Menos infinito. Y eso sería, entonces, y acá debo agregar una respuesta, ¿no? Según la gráfica, observamos que cuando el tiempo vale 0, la velocidad es 74 metros por segundo. Y la velocidad comienza a descender. Tomando el valor de 0, para la velocidad, cuando han transcurrido aproximadamente 0,86 segundos, y luego, por más grande que se haga el valor del tiempo, la velocidad
disminuye grandemente hacia el valor de menos infinito. Porque recuerden que en la parte de cálculo y representación siempre debemos agregar una respuesta completa con una oración. Y esa es la forma que ustedes deben trabajar a la hora de hacer, digamos, ahí que el problema. ¿Queda claro esa parte, por favor? ¿Consultas? ¿Alguna otra pregunta? Ya, otra situación importante que tienen que tener cuidado, ¿sí? Es cuando, a ver un ratito. Profe, ¿me escuchas? Sí. Una duda. ¿Necesitamos presentar alguna evidencia del repaso la clase mañana? A ver, no entiendo la pregunta. O sea, de haber alguna evidencia de haber resuelto el repaso en la clase de mañana. No, o sea, ya para mañana, digamos, para mañana lo importante es de que ustedes vayan preparados hacia el examen, ¿no? Entonces ya lo que pueda darse, digamos, como una manera, a excepto creo que hay una sección que me debe todavía la tarea, ¿no? Creo que es la sección WX21, que hasta ahora creo que solamente 3 grupos han entregado la tarea, los demás lo están debiendo, ¿no? Pero después las demás secciones, ya incluso yo mañana ya les voy a entregar su tarea calificada. Sí, Esteban, dime tu pregunta. Esteban, ¿tú tienes la matriz de indicadores de logro? ¿Usted tiene la matriz de indicadores de logro? Lo que se ha colocado en anuncios del área editorial donde se indica qué se va a evaluar. Ya, a ver, lo que usted me ha preguntado, ¿está ahí? O sea, usted me ha preguntado derivación implícita. Derivación implícita, ¿está en la matriz? Entonces no viene. Reglas hospitales, ¿está en la matriz? Entonces no viene. Pero respóndales eso, pues, Esteban. Yo en clase, a ver, lo que pasa es que a veces cuando uno habla, ustedes no escuchan. Y cuando ustedes quieren que le escuchen, quieren que todo el mundo les preste atención. O sea, yo les he dicho N veces que lo que se evalúa es lo que está en la matriz. Si lo que no está en la matriz no se evalúa, ¿para qué lo preguntan? Michelle, dime cuál es su consulta.
Profesor, usted en esta parte de la segunda parte de las preguntas, las que son de contexto, resolvió la derivada, digamos, a mano, pero usted había indicado de que podíamos usar directamente la clase. Sí es así, ¿verdad? Sí. Claro, yo lo he hecho como una manera para que ustedes puedan ver el proceso de la derivación. Pero si tú tienes tu ClassPad, automáticamente si yo la quiero derivar, lo hago directo. O sea, todos los procesos en la parte 2 ya se hacen, digamos, con ayuda del asistente. Perfecto. Gracias. A ver, Luis Ordóñez me dice, profesor, ¿cómo puedo identificar cuando se debe aplicar el método de la regla de la cadena? ¿Alguien le podría orientar a su compañero cuándo se aplica regla de cadena? La regla de cadena significa... Sí. No, pero por ejemplo, lo que su compañero, a ver, se quiere referir es a esto. ¿Ya? A ver, miren, voy a compartir. ¿Ya? ¿Ya? A ver, veamos acá. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor. Te voy a terminar loco por la forma, cuando les pido hablar no hablan y cuando les pido que estén en silencio se escuchan todos los micrófonos. A ver, yo tengo acá y igual, a ver aquí, tengo y igual, tengo un paréntesis, acá tengo una fracción, ya, acá por ejemplo, tengo x, tengo 3x elevado al cuadrado, ya, más 2x sobre 5x más 7. Y todo esto lo tengo elevado, por ejemplo, a la 4. Avanzo y, por ejemplo, quiero calcular más y ya, digamos una fracción, ¿sí? Y acá tengo una raíz cuadrada, y acá tengo 3x más 1 sobre x elevado al cuadrado más 5. Y en esta parte yo quiero calcular, ¿no? Yo quiero calcular cuánto vale, digamos, el y'. Entonces, si yo quiero calcular el y', ¿cómo lo debo hacer ese problema? ¿Qué tengo que aplicar ahí, Luis Ordóñez? Ahí tengo, o sea, esa es la ecuación. O sea, cuando yo aplico la regla de la cadena, cuando tengo composición de funciones, una función que depende de otra función. Entonces, cuando yo derive, entonces, por ejemplo, acá me convendría decir, aquí, entonces, llamar a esta función y1, o hacer que y, ¿ya? Hacer que, digamos, y sea igual a un y1 más otro y. O sea, en otras palabras, estoy haciendo que este y, que le llamo un y1, sea igual a ¿qué?
a este que sea, digamos, un Y2, separarlo, el Y1, el Y2, eso lo hemos hecho ya en una asesoría anterior, así que si no ha estado, entre a las grabaciones y revíselas, porque es un tema que lo he repetido, ¿no? Específicamente en el video del martes 4 de septiembre, hay un problema de ese tipo parecido. Si tiene tiempo, revíselo, si no, ya el próximo ciclo lo revisa. Ya, ¿alguna otra pregunta, por favor? La estrategia que usted quiera usar, la usa. Lo importante es que lleguen al resultado. Cada problema tiene una naturaleza. En clase les he indicado, en los videos están, revísenlos, pero ya me están preguntando sobre algo que yo ya lo hice. O sea, relativamente yo no voy a volver a repetir lo que yo ya hice en sus debidos momentos, ¿no? Y como le digo, incluso me he dado la molestia de subir las grabaciones. Entonces, si no los han revisado, entonces me están preguntando sobre algo que yo ya no tengo que aclarar. Ya hay material sobre ello, ¿correcto? Hoy día he querido hacer otras cosas que van a ser evaluadas, pero relativamente no me han dado la oportunidad de poder hacer. Se me han preguntado sobre cosas que no van a venir y sobre cosas que yo quise orientar, que van a venir en el examen, no me han dado tiempo para hacerlo porque quieren que yo estudie por ustedes. Y lamentablemente mañana van a venir cosas que ni siquiera me han dado opción de poder, digamos, trabajar, ¿no? De todas maneras, chicos, yo les agradezco. Ya tienen tiempo todavía para poder revisar sus materiales. Si hay algo que no está claro, revisen los videos que están en el aula virtual. Yo les he dicho, entran a tutoría, al final hay una carpeta que dice grabaciones, entran ahí, revisen, y las cosas que algunos me están preguntando, ahí están explicadas. Entonces yo no voy a hacer otra cosa para aquellos que relativamente, si el material está disponible, no lo han revisado, ¿no? De todas maneras, gracias chicos por su participación. Ya estamos casi ya. Sí, Brandon, dime tu pregunta. Profe, una consulta. En clase sí, efectivamente digo que o sea, la derivada de la velocidad, cuando tenías una ecuación de movimiento, la primera derivada era la velocidad en cualquier momento. Y cuando derivábamos eso, era la aceleración en cualquier momento. Quisiera saber, o sea, más profundamente cómo, o sea, cómo físicamente es que la derivada de la ecuación de la velocidad es, por decirlo así, la aceleración. Eso no me quedó muy claro en un ejercicio que lo vi, me salió la aceleración en todo momento 32 metros por segundo, y en una ecuación de caída libre, con masa del objeto despreciable, ¿no debería salir 10 más o menos? No me quedó muy claro. No, lo que pasa, digamos, que esa ecuación que tú ves que la aceleración sale menos 32, ¿ya? Esa ecuación relativamente está trabajada en el sistema inglés. Y en el sistema inglés la aceleración vale 32 pies por segundo al cuadrado. Quien ha planteado ese problema ha hecho una confusión de unidades. Pero ese modelamiento que tú observas ahí es la caída libre de un cuerpo y la gravedad en el sistema inglés vale 32, pero como está en caída se toma como negativo, y si estuviera en ascenso sería como positivo. Entonces no sé si con eso aclara su pregunta. Ya, gracias, profe. Sí, esa es la que me preguntó. Ya, ahí Jerry le está pasando el índice de la grabación, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden entrar. Entonces, la prueba ya para mañana se evalúa también la parte, digamos, de la tarea, ¿no?
Entonces, en la tarea ya todo el mundo sabe cómo trabajar, no hay nada que explicar ahí. Y de todas maneras, chicos, ya es importante que puedan, digamos, revisar ese material. Acá lo que yo les decía era conveniente, ya para darle como un cierre final, separarlo como un Y1. Brandon dice, mañana habrá revisión de cuadernos, ¿verdad, profesor? Relativamente, o sea, me ponen su cuaderno debajo de su carpeta, ya si lo considero oportuno lo voy a revisar porque eso me va a permitir darme cuenta quién saldrá bien y quién no, ¿no? Yajaira me dice, ¿a qué hora pensará la práctica? Depende de qué horario está Yajaira. Yo mañana tengo clase de 7 a 9 y el que empieza de 7 a 9 empieza a las 7 y el que tiene de 11 a 1 empieza a las 11. No hay que ser Cristóbal Colón para saber eso, ¿no? Entonces es algo básico. Ojo, apenas lleguen al salón, colocan sus mochilas delante de las carpetas, bajo la pizarra, y ya van a su sitio, porque 7 en punto arranca la prueba y 11 en punto arranca la prueba. 10 minutos antes del par de horas termina la práctica. Así que... Profesor, una última consulta. Sí. Ya, en la lista de ejercicios número, es rápida, en la lista de ejercicios número 1 que nos dio, de derivadas, en el ejercicio 2, en una ecuación de movimiento, algo que no me había quedado claro la asesoría pasada era cómo era que la velocidad es negativa. Practicando hoy día llegué a una conclusión, por decirlo así, quería que me diga si estaba bien. Yo creo que es porque la ecuación del movimiento es bastante compleja y es de forma lineal y la ecuación es cúbica, por decirlo así. ¿Será porque la partícula en algún momento retrocede? ¿A eso es a lo que se refiere? Sí, o sea, digamos, si tú tomas un nivel de referencia y lo que va a la derecha es positivo, entonces lo que va a la izquierda es negativo. Si el móvil va a la derecha, su velocidad es positiva. Entonces, si el auto gira y retorna al punto de referencia, ya su velocidad va a ser negativa. O si el auto retrocede, esa es la interpretación que la velocidad es negativa, ¿no? No sé si con eso aclara su consulta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien, chicos, ya va a ser las 8, tengo también los alumnos de ecuaciones diferenciales también tienen examen y también ahorita deben estar preocupados porque así como ustedes, ellos también mañana tienen examen, ¿no? Y es más seguro que estarán preocupados por Grabación detenida. la clase de repaso, ¿ya? De todas maneras, chicos, muchas gracias, buenas noches y que mañana les vaya bien a la hora de su examen, ¿sí? De